ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ Tartaria, el gran tren del mame del 2019, con millones de videos, millones de suscriptores, millones de fotografías sacadas de contexto para poder respaldar una de las historias más fantásticas que se ha contado en la historia de la humanidad. La historia de un pueblo de gigantes, de un vasto imperio que atravesaba prácticamente todo el mundo, que dominaba avanzada tecnología con acceso a platillos volantes y a energías ilimitadas. ¿Cuánto de esto puede ser cierto? El día de hoy lo averiguaremos en el oráculo de Samna. En el 2016 y parte del 2017 pudimos ver cómo la internet se volvió loca con una nueva tendencia de moda, el efecto Mandela. Durante el 2019, esta nueva tendencia ha sido totalmente reemplazada por un imperio llamado Tartaria. Con nada más que unos nombres sobre un mapa, unas fotos sacadas de contexto, se han inventado una historia que ya está más allá de todo lo racional. ¿What? ¿No se supone que es el imperio perdido que quiere ocultar la élite? ¿Cómo se supone que tiene 2,6 millones de búsquedas? Ahora bien, suponiendo que los tartarianos sí podían alimentarse de este elemento mediante alguna forma que ellos diseñaron, eso podría explicar un poco sobre por qué hace algunos años en muchas casas viejas no tenían baño. Bueno, tienes permiso para reírte, porque realmente lo que están diciendo hoy día los youtubers tartarianos está sobrepasando todos los límites de lo razonable. En el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo se explica cómo se puede manipular a las masas. Si las masas logran enterarse de algo que a ti no te interesa que se enteren, que es el fenómeno que nosotros estamos viendo en los últimos tiempos, simplemente debes liberar 2, 3, 4, 10 o 15 historias tan locas o más locas que esas, para que así el resto de la población no los escuche y se confundan. La primera referencia que existe de Tartaria data de cerca de 1298 según la cronología actual, y esta provendría de los viajes de Marco Polo. Marco Polo fue uno de los más extraordinarios navegantes que atravesó prácticamente todo el mundo que se conocía hasta esa época, Eurasia, y llegó finalmente a Xanadu, se cree, en 1275, que era la residencia veraniega del Gran Khan. En este lugar, él conoció todas las historias sobre los chinos, sobre los tártaros y sobre muchos otros pueblos que existían en estas regiones. Hasta ese minuto, Tartaria ni los tártaros eran conocidos formalmente. Cuando Marco Polo vuelve a Europa, vuelve a relatar algunas de estas fantásticas historias que escribe y publica en un libro bastante comercial junto a otro escritor. Estas historias nunca se ha podido comprobar su veracidad y al parecer estarían bastante influenciadas por fantasía. Incluso en algunos trozos habla de una magia que hacía volar ciertas copas. Y es así como la gente empezó a ensoñar respecto de los imperios que existían más allá de los límites conocidos. En los relatos de Marco Polo se denomina entonces tártaros a cierta etnia que se encontraba al norte de Asia. Tartaria es un mal pronunciamiento europeo de la palabra tártaro, ya que define las tierras donde originalmente vivirían los tártaros como Tartaria. El nombre tártaro en sí tiene una especie de historia complicada, ya que originalmente se refiere a uno de los pueblos nómadas en Mongolia del siglo XII, que luchó y finalmente se alió con los mongoles de Genghis Khan, junto con otros pueblos como los Naiman y Kairet. Después de las conquistas mongolas, las personas conocidas como los tártaros se extendieron por gran parte de Asia Interior, Eurasia, con poblaciones notables en Siberia. Por eso existen tártaros siberianos. También existen en Crimea, por eso existen tártaros de Crimea. También en el Valle del Volga, por eso también existen los tártaros del Volga. Y también incluso en Polonia y en Lituania. Por eso existen los Lipka tártaros. Todos estos pueblos hablan lenguas turcas, kipchak, de diversa relación entre sí. Aunque los orígenes de estas comunidades son más variados de los que implica el nombre tártaro, por ejemplo, los tártaros del Volga deben tanto de su cultura y ascendencia al Estado y la gente del Volga búlgaro, como a los tártaros que conquistaron y gobernaron la región después de las conquistas mongolas. Durante un muy breve periodo histórico, los tártaros se definieron como una especie de nación.
Sin embargo, esto duró muy poco porque eran naciones tribales que estaban constantemente en movimiento. De hecho, eran naciones nómades y todo esto sale relatado por muchos historiadores y también lo relata directamente Marco Polo. Es así como podemos encontrar referencias a Tartaria, que fue la denominación que hicieron los geógrafos y cartógrafos europeos a los territorios donde posiblemente vivían los tártaros, que eran estas etnias que poblaban toda el área superior del norte de Asia. Eran muchas etnias muy diferentes entre sí, ya que eran especies de tribus que se enfrentaban unas a otras y a veces se unían entre sí para enfrentar a todos los imperios europeos y asiáticos. Esto se puede notar especialmente porque en todos los mapas que nosotros podemos ver se coloca el nombre de Tartaria sobre el mapa sin poner una referencia específica a un territorio. Por ejemplo, en el mapa Harman Schedel de 1493 se ubica por primera vez el nombre de Tartaria en un mapa europeo, específicamente sobre una región al norte de Asia. Sin embargo, no especifica una región en particular ni tampoco un gobierno, dado que esta fue la invención europea sobre cómo denominar al área donde vivían los tártaros, que tenían distintas etnias, distintas afiliaciones y hasta distintas banderas, porque prácticamente no existían ya que no eran nación. Y es así como encontramos el nombre Tartaria, porque ellos dicen los tartarianos, o sea, Tartaria sería la región donde viven los tártaros. En el capítulo 3 de las crónicas de Marco Polo, las maravillas de Marco Polo, se puede leer lo siguiente. Cuando hubieron residido un tiempo en Soldadia, decidieron irse aún más lejos. Soldadia era una especie de pequeña nación. Pusiéronse en camino y tanto cabalgaron que no hubo aventura que les detuviese, hasta que llegaron al reino de Barca-Khan, porque así es como se denominaban los reinos. Pertenecían a una persona en particular, no eran un país, no eran una nación. Como eran nómades y se movían muchas veces, no existía una nación o un lugar específico como lo conocemos ahora, que era dueño de una parte de Tartaria, es decir, la región europea que se denominaba Tartaria para definir a todos estos pueblos que compartían una especie de etnia, que serían el origen del pueblo ruso, que serían los tártaros. En este caso, él nos dice que hasta que llegaron al reino de Barca-Khan, que era dueño de una parte de Tartaria situada entre Volgara y Zara. Barca-Khan recibió con grandes honores a Miser Nicolás y a Miser Mafeo y celebró con regocijo su llegada. Aquí podemos observar, por ejemplo, el área de Tartaria en este mapa en particular, que es uno de los más antiguos, donde define muchas ciudades y cada una tenía su propio khan, ¿no? Su propio regidor. Y todo esto no componía un país, sino que componía una especie de lugar, de área geográfica donde vivían los tártaros. La denominación Tartaria proviene específicamente de los europeos. Esto lo podemos comprobar en la mayoría de los mapas donde además no se define específicamente un país ni una tierra en particular. Tampoco una nación o una bandera. Simplemente existen estas referencias a algunas posibles banderas que pudiesen haber existido en algún tiempo y que hubieran definido a los tartarianos en algún momento. Pero estas banderas formalmente no compusieron una nación en particular, sino que eran utilizadas como banderas de lucha en las invasiones que realizaban los tártaros. También podemos ver acá cómo define esto como distintos tipos de Tartaria. Acá está el área de Moscú, Tartaria desértica, Tartaria septentrional, Tartaria de Kim, Grande Tartaria, Turkestán, y es así como nosotros podemos encontrar este tipo de referencias en prácticamente todos los mapas, siempre utilizando el nombre Tartaria más como una definición de un área o de una etnia o de una región o de un pueblo, pero no específicamente como el nombre de un país. Lo podemos encontrar, por ejemplo, acá encontramos Europa y encontramos Tartaria. Por ejemplo, en el caso de Chile existe la región de la Araucanía, donde vivían gran cantidad de indios. Y no todos a los indios se les denomina, nosotros los occidentales, le denominamos los araucanos. Pero en realidad ellos no son araucanos. Ellos tenían distintas etnias, los picunches, los mapuches, y tenían distintas tribus. Sin embargo, nosotros le llamamos a todos los araucanos porque viven o provienen de la región de la Araucanía.
Exactamente sucede así con los tartarianos. Así como nosotros podemos encontrar todas las referencias a Tartaria de manera ambigua y amplia, porque entre 1493 y 1750 estas tierras estaban pobladas por gran cantidad de este tipo de tribus. Hacia 1750 el Imperio Ruso empieza a hacerse cargo y responsable de toda esta área geográfica y finalmente ya se define como imperio, pero no hace desaparecer al gran Imperio Tartariano, puesto que el gran Imperio Tartariano nunca existió. Acá podemos ver nuevamente referencia a Tartaria y Europa, y esas referencias las podemos encontrar en prácticamente todos los mapas que nosotros podemos observar, y siempre está referido a una especie de región geográfica. Océano Tartaricus. Eran nombres que simplemente iban colocando los geógrafos o los historiadores a un área geográfica en particular. ¿Por qué? Porque no tenían cómo definirla y no tenían información específica de quién estaba gobernando en esa área. La biblioteca más extensa que existe actualmente sobre mapas de Tartaria es la biblioteca que mantiene la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, que es de donde proviene prácticamente todo el material que se está utilizando gráficamente sobre los mapas que se utilizan actualmente en YouTube. Vamos a escuchar directamente a quien administra toda esta colección, que es Marco Cabuara, doctor en filosofía y licenciado en estudios de China en el Departamento de Lenguas y Literatura Asiática de la Universidad de Washington en Seattle. También es máster de filosofía con un posgrado en lingüística, Departamento de China de la Universidad de Hong Kong. También tiene maestría en artes, de licenciatura en historia moderna de la Escuela de la Universidad de Pisa de Italia. Además es miembro de la junta directiva del Hong Kong Archival Society, que es de donde provienen prácticamente todos los mapas que andan dando vuelta hoy en día en YouTube. Obviamente, para cualquier persona con dos dedos de frente, si esto fuera un imperio borrado de la historia y mantenido oculto por la élite para que tú no te enteraras, no estaría una universidad liberando estos mapas en internet. Well, welcome to this gallery tour on our collection of maps on Tartary. I will explain in a moment what Tartary is. Maybe some of you already know. These maps all come from our collection. I curated this exhibition of maps on Tartary, but I curate the map collection in the library. Now, this map collection is in the region, in Southeast Asia, including Japan, is among the largest, certainly the largest in Southeast Asia on printed European maps of China. El doctor Caboera nos indica que esta es la segunda colección más grande que existe en el mundo sobre los mapas impresos antiguos del área de China, algo que está liberando su universidad y que está presente y disponible para cualquier persona por internet. Ninguna relación con un imperio oculto o con información que esté manejada por la supuesta existencia de una élite que domina y controla todo. Los tártaros no solo eran una minoría en el norte, sino que además están directamente conectados con los mongoles. Básicamente eran lo que nosotros llamamos los mongoles. Los tártaros eran parte de lo que nosotros llamamos el imperio mongol. Los tártaros son un pequeño grupo sin un significado especial, pero los mongoles sí eran importantes y ellos sí eran preocupantes para el resto de Europa y para China. Hacia 1750 desaparece el nombre de Tartaria de los mapas simplemente porque ya empieza a controlar toda esa área el imperio ruso a través de la fuerza y el poder que ejercían los zares. Por lo tanto, ya los imperios nómades pierden relevancia y solo los europeos empiezan a reconocer a Rusia como el gobernante de esa región. Entonces, ¿quién es el culpable de esta historia? El personaje en pantalla probable no lo conoce, pero es Leonid Brezhnev y es uno de los últimos grandes líderes del imperio ruso comunista de los 70,
quienes se encargan y financian una investigación para crear una nueva cronología totalmente apartada de lo que es la historia tradicional que pudiese provenir del mundo imperialista, según definían los rusos, pues se querían alejar del concepto griego y romano que dominaban básicamente Gran Bretaña, Estados Unidos y todos los pueblos de Occidente que se enfrentaban a ellos. Entra en escena entonces Anatoly Fomenko, autor de la Nueva Cronología en 1979, fundada y apoyada por la Academia Rusa. Un estudio realizado por más de 40 investigadores, historiadores y personas que pertenecían a la República Rusia Comunista, quienes a través de esta nueva cronología intentan derrocar el poder ejercido por Gran Bretaña y Estados Unidos respecto del control de la historia. Algunas de las joyitas que puedes encontrar en la nueva cronología son algunas como, por ejemplo, Jesucristo era ruso y en realidad es un personaje copiado de la historia rusa. Hernán Cortés no existe, Hernán Cortés es un personaje copiado de la historia rusa. El descubrimiento de América no existe, es copia de los descubrimientos de Siberia de la historia rusa. La guerra del Peloponeso no existe, en realidad está copiado de la historia rusa. Todas estas joyitas que pertenecen al universo de Anatoly Fomenko, al igual que la mención del gran imperio de Tartaria, están involucradas dentro de esta investigación bastante objetable a través de una metodología cuestionable e irrisoria que ha desarrollado Anatoly Fomenko y que es la base de todo el sustento que están hoy día compartiendo todos los youtubers y todas las personas que están escribiendo sobre Tartaria y sobre este nuevo fundamento de la historia de donde supuestamente se ocultaron 1000 años. De aquí es de donde nace la nueva cronología. Toda la información que tú ves sobre Tartaria, sobre el cuestionamiento de la historia y sobre los 1000 años perdidos. Si bien algunas de las bases de este estudio tienen razón respecto de la manipulación del Vaticano, el 99% de las conclusiones son totalmente manipuladas para poder engrandecer la historia de Rusia y los fundamentos de Rusia. Es así como se inventan prácticamente el imperio de Tartaria. La historia de los tártaros, de los Nephilim y de los gigantes no tienen ninguna relación. Es una invención totalmente interconectada simplemente por la construcción de puertas grandes, que era un estilo arquitectónico que se desarrolló en diferentes lugares del mundo y que cualquier arquitecto te lo puede explicar. Los tártaros probablemente eran bastante pequeños, ya que eran un pueblo nómade bastante similar a los chinos. Existen bastantes antecedentes de la existencia de la energía libre. Y todos estos antecedentes provienen de un hombre bastante famoso, uno de los grandes genios de la historia llamado Nikola Tesla, el cual en ninguna de sus cartas, en ninguna de sus conferencias, hace mención a alguna referencia respecto de energía proveniente del éter o proveniente de Tartaria. Simplemente esta información no tiene ninguna conexión y es una invención total de los youtubers. Todas las fotografías o grabados que observamos de electricidad o de algún tipo de luz que pudiesen provenir, que están publicando y compartiendo prácticamente todos los youtubers relacionados con Tartaria, provienen de ferias científicas, de parques de diversiones o de investigaciones independientes. Ninguna fuente tiene relación alguna con ningún imperio perdido llamado Tartaria. Uno de los grandes logros de la investigación de Fomenko es demostrar, a pesar de que ya lo habían demostrado gran cantidad de historiadores, incluso ingleses como Isaac Newton, que la historia ha sido manipulada por el Vaticano, quien modificó la cronología a su antojo. Pero en ningún caso se puede corroborar la invención de los 1000 años de historia, y menos por la supuesta equivocación de una J por una I. El Mud Flood al que hacen referencia gran cantidad de youtubers probablemente existió en diferentes regiones del mundo. No fue una especie de diluvio, sino que fueron catástrofes climáticas que también estuvieron relacionadas con posibles alzas de temperatura y bajas de temperatura. También hubo mini era glacial, pero en ningún caso una especie de diluvio de barro. Antiguamente las construcciones no tenían estudios sobre el terreno sobre el cual se construían y por lo tanto al construir tan grandes edificaciones
tendían a hundirse, especialmente porque muchas eran creadas en terrenos pantanosos, tal como Venecia. Hay antecedentes de que esta no es la primera civilización que existe en el mundo, pero no existe ningún tipo de antecedente de ninguna clase de posibles reset, como los denominan los youtubers, que estarían relacionados con una supuesta elite. Realmente esto es una fantasía, una ficción que no tiene ningún tipo de fundamento. Para poder hacer historia se revisan cartas de personas, se revisan documentos, se revisan mapas, y en el caso de Tartaria y estos posibles reset no existe ni la más mínima ni remota evidencia de la existencia ni de un reset ni de un imperio perdido. Esto realmente parece una invención sacada de contexto a partir de personas que no estudian geografía y que simplemente observaron el nombre Tartaria en algunos mapas y se inventaron el resto, y ya, bueno, vimos lo que pasó. Sí, los tartarianos iban al baño, y esto era ampliamente relatado en la obra de Marco Polo y en cualquier historiador normal. De hecho, eran tribus nómades bastante normales y corrientes. Los españoles creemos que lo sabemos todo, incluso lo que no sabemos. Para comprobarlo, nos hemos inventado un país y hemos salido a la calle a preguntar sobre él. ¿Le parece justo que los inmigrantes de Tartaria reciban el doble de ayudas que las familias españolas? Hombre, pues no. Primero los de casa y luego de los de fuera. Y menos el doble, estaría bueno. Solamente falta eso ya. Gobierno español anuncia el cierre de fronteras para todos los inmigrantes de Tartaria. ¿Qué opina usted? Pues si venimos para tenerlos por las calles tumbados como los tenemos y sin hacer absolutamente nada, pues mira, mejor se quedan allí en Tartaria. Pues los turistas tenemos más que suficiente. ¿Te cae bien la gente de Tartaria? No. ¿Usted, por favor, puede situar a Tartaria en el mapa? Debería de estar aquí. Espera, si es que no está aquí, ¿dónde está Europa aquí? Es que no tengo las gafas. Más o menos por aquí, por el centro de Europa. No está para aquí. No. A todos nos vendría bien un poco más de mundo. Ojalá fuera una broma, pero la verdad es que la gente se cree cualquier cosa. Hoy en día uno puede ver cerca de 100-150 videos diarios en YouTube en español sobre Tartaria, y ninguno hace referencia a alguna evidencia real. Siempre son evidencias circunstanciales, fotos sacadas de contexto, experimentos o inventos de la época donde se inició la electricidad que nada tienen que ver con Tartaria. Personas altas que no tienen ninguna relación con Rusia. También hablan mucho de desastres climatológicos o incluso de otro tipo de conspiraciones relacionadas con un posible reset de la humanidad, de la cual no existe ninguna base, ningún fundamento, ningún estudio, ninguna investigación, ningún documento que pudiese darle alguna seriedad o peso a ninguno de estos videos. Así que, bueno, queridos amigos, podría haber exhibido mucho más sobre las armas, sobre las fotografías, sobre las puertas, explicar cuando hay un arquitecto famoso que desarrolló el edificio que estás mirando. Hay gente que incluso dice que los tartarianos crearon la Torre Eiffel. Realmente esto está llegando a límites que ya no tienen ninguna lógica, y por mí el tema Tartaria está absolutamente cerrado. Realmente Tartaria es simplemente una operación de desinformación creada por el comunismo ruso de los años 70. Así que muchas gracias, queridos amigos. Eso fue todo desde el oráculo de Sabna.